Esa noche de Navidad, Isabel Martín, a sus 67 años, observaba las luces parpadeando en las ventanas de los vecinos mientras el silencio llenaba su casa. Ninguna llamada, ningún abrazo, solo el eco del pasado. Entonces, de repente, una melodía de piano atravesó las paredes. Cada nota parecía llamarla. Isabel sintió que algo, o alguien, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Isabel pasó la mano temblorosa sobre la mesa vacía. El aroma a canela aún flotaba en el aire, recordándole aquellas navidades en las que la casa estaba llena de risas, voces y el sonido de los nietos corriendo. Ahora, el silencio sonaba más fuerte que cualquier música. Encendió una vela solo para ver una llama viva, y por un instante pensó que hasta su luz parecía cansada. Afuera, el viento golpeaba con fuerza las ventanas, haciendo crujir las viejas persianas. Isabel se encogió. Siempre había temido las tormentas, no por la lluvia, sino por lo que traían consigo. El recordatorio de que el tiempo pasa y nada vuelve a ser igual. Intentó encender la televisión, pero el ruido le pareció falso, distante. Cambió de canal varias veces, hasta rendirse. La risa artificial de los presentadores contrastaba con el vacío del salón. Tomó una fotografía de su esposo, Álvaro, y acarició el vidrio con delicadeza. Hacía 8 años que él se había ido, y aún así, ella le hablaba todas las noches. «Buenas noches, mi amor», susurró. «Sigo aquí, intentando». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Entonces, escuchó de nuevo el sonido. El piano. Aquella melodía regresaba, lenta y melancólica, proveniente del apartamento de al lado. El corazón de Isabel se aceleró. Había algo distinto en esa música. No era una simple canción. Era un lamento. Apoyó el oído contra la pared. Cada nota parecía pulsar dentro de su pecho, despertando recuerdos que creía enterrados para siempre. El miedo se mezclaba con la curiosidad. ¿Quién sería el nuevo vecino? ¿Por qué tocaba algo tan triste en plena Nochebuena? De repente, la melodía cesó. Isabel contuvo la respiración, esperando más. Nada. El silencio volvió, denso, casi pesado. Regresó al sofá, pero no logró relajarse. Sentía como si alguien la observara, una presencia suave pero viva, atravesando la soledad de aquellas paredes. Un chasquido la sobresaltó. Algo cayó en el pasillo. Isabel se levantó asustada, el corazón latiendo con fuerza. Abrió la puerta con cuidado y vio un pequeño sobre blanco en el suelo, deslizado por debajo de la puerta. Sin nombre, solo una caligrafía delicada, para quien aún cree en los milagros. Permaneció inmóvil unos segundos. ¿Qué significaba aquello? Miró hacia los lados, pero el pasillo estaba vacío, solo el sonido distante de una ventana golpeando con el viento. Volvió a entrar y cerró la puerta con cuidado, sosteniendo el sobre como si fuera frágil. Se sentó a la mesa y lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había una pequeña hoja de papel, con una sola frase escrita a mano. A veces, la vida espera el momento exacto para comenzar de nuevo. Las lágrimas aparecieron antes de que pudiera contenerlas. La letra era firme, hermosa. ¿Pero quién podría haberla dejado allí? ¿El vecino del piano? ¿Un error? ¿O tal vez una señal? Isabel permaneció despierta durante horas, observando el papel bajo la luz parpadeante de la vela. ¿Por qué aquello la conmovía tanto? Tal vez porque, en el fondo, aún quería creer que algo bueno podía suceder, aunque el mundo dijera lo contrario. El reloj marcó la medianoche. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo. Isabel sonrió sola, con el papel en las manos, el corazón latiendo rápido como no lo hacía desde hacía años. En el piso de arriba, el piano volvió a sonar. Esta vez, la melodía era distinta, más suave, casi como una invitación.
Isabel apagó la vela y caminó hacia la ventana. La nieve comenzaba a caer, fina, silenciosa. En el reflejo del vidrio vio su propio rostro, envejecido, pero con un brillo nuevo en los ojos. Un brillo que decía: tal vez aún no sea el final. Apoyó la frente contra el cristal frío y murmuró: si esto es un sueño, por favor, no me despiertes. El viento sopló con más fuerza, moviendo las cortinas. Un sonido metálico resonó afuera, y por un segundo creyó ver una sombra cruzando el pasillo del edificio. El miedo regresó. Apretó el papel contra el pecho, pero entonces escuchó 3 suaves golpes en la pared, como si el vecino respondiera a su inquietud. Una pausa. 3 golpes más. Isabel sonrió. Tal vez era coincidencia, o tal vez era el comienzo de algo que aún no sabía nombrar. Apagó la luz, pero no logró dormir. Su corazón, inquieto, parecía querer conversar con el tiempo, y por primera vez en muchos años, Isabel no tuvo miedo de sentir. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de ella, algo acababa de despertar. Aquella tarde gris, la electricidad del edificio titiló y se apagó. Isabel, que leía a la luz de la ventana, escuchó un chasquido seco en el pasillo. El corazón se le aceleró. Permaneció quieta unos segundos, oyendo el sonido apagado de pasos y un murmullo masculino al otro lado de la puerta. Con cuidado, abrió una rendija. El pasillo estaba a oscuras y encaró, al fondo, una linterna temblaba. Un hombre de cabello canoso, con el rostro parcialmente iluminado, intentaba reparar el interruptor. Isabel reconoció al vecino del piano. «Buenas tardes», dijo ella, dudosa. El hombre levantó el rostro, sorprendido. Una sonrisa discreta apareció entre la penumbra. «Ah, buenas tardes. Parece que el edificio quiso unirse al espíritu navideño y apagar las luces. Soy Eduardo, su vecino de al lado». La voz de él era tranquila, con un tono amable que hizo que Isabel se relajara. Se disculpó por el ruido y, al notar el nerviosismo de ella, bromeó: «Prometo que no soy un ladrón de electricidad, solo un hombre intentando hacer las paces con los cables del destino». Isabel rió, sorprendida por su propia risa. Hacía tanto tiempo que no reía así. Eduardo terminó la reparación y levantó la linterna. Listo. El mundo volvió a brillar. Y, ya que volvía a ser útil, ¿aceptaría un café conmigo para celebrarlo? Ella vaciló. Hacía tanto que no aceptaba invitaciones que el gesto le resultaba casi ajeno. Pero había algo en los ojos de él, un calor sereno, casi familiar, que la llevó a decir que sí. El apartamento de Eduardo olía a madera y pintura. Había cuadros inacabados apoyados en las paredes, libros abiertos sobre la mesa y una taza olvidada. «Disculpe el desorden», dijo él mientras servía café. «Todavía intento organizarme en la casa y en la vida». Isabel observó el lugar con curiosidad. Había algo acogedor en ese desorden, una sensación de vida. Mientras bebía, notó un portarretratos roto sobre el aparador. Eduardo lo vio y sonrió. «Era de mi madre. Quisiera restaurarlo, pero me falta valor». «Puedo ayudar», dijo Isabel, casi sin pensarlo. Él la miró sorprendido, y una luz suave brilló en su mirada. Sería un honor. La conversación fluyó con una naturalidad que la asustó. Hablaron de libros, de ciudades antiguas, del silencio de las madrugadas. Eduardo contó que había sido restaurador de arte y que, tras perder a su esposa, decidió comenzar de nuevo en Granada. A veces, empezar de nuevo no es huir, es simplemente elegir continuar, dijo con una sonrisa triste. Las palabras atravesaron el corazón de Isabel. Reconocía ese dolor, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola en él. Al despedirse, Eduardo la acompañó hasta la puerta. «Gracias por la compañía, Isabel»,
hizo que esta noche pareciera menos oscura. Ella respondió con una sonrisa tímida, sin saber qué decir. El sonido de su propio nombre, pronunciado por él, siguió resonando mucho después de cerrar la puerta. En los días siguientes, el azar pareció conspirar para que se encontraran. En el ascensor, en la entrada del edificio, en la panadería de la esquina. Cada conversación dejaba un rastro de ligereza, un hilo invisible que los unía. Eduardo comenzó a mostrarle a Isabel algunas fotografías antiguas de viajes: París, Lisboa, Sevilla. Hablaba con ternura de cada lugar, e Isabel escuchaba encantada, como una joven que descubre el mundo por primera vez. Un día, él apareció en su puerta con el portarretratos en las manos. «Cumplí mi promesa», dijo. «Está restaurado». Isabel miró el trabajo, sin palabras. El marco, ahora limpio y dorado, parecía nuevo. «Es hermoso, Eduardo». Y él respondió: «El tiempo no destruye lo que está hecho con amor, solo lo cubre de polvo». Pero había algo que él nunca mostraba: un cajón cerrado en su estudio, donde guardaba una fotografía en blanco y negro. Isabel la vio por casualidad una tarde, cuando él salió a atender una llamada. Era el retrato de una mujer de expresión dulce, con los mismos ojos claros de Eduardo. Un escalofrío recorrió su piel. ¿Quién era ella? ¿La esposa fallecida? ¿Una memoria que no lograba dejar atrás? La duda quedó latiendo en su mente, incluso cuando Eduardo regresó sonriente, como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, sola, Isabel miró el retrato restaurado sobre su estante y pensó en el hombre del otro lado de la pared. Había algo en él que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. Era como si también guardara dentro de sí un secreto. Y ella, sin darse cuenta, empezaba a desear descubrirlo. Durante los días siguientes, las melodías del piano volvieron, pero ahora Isabel sabía quién las tocaba. Y cada nota parecía llevar un mensaje silencioso, algo entre el pasado y lo que aún estaba por venir. No lo sabía, pero aquella melodía sería el hilo que uniría sus historias. Y por primera vez desde que enviudó, Isabel se durmió con una sonrisa en el rostro, soñando con el sonido de un piano y con unos ojos que la hacían sentirse viva otra vez. Los días siguientes trajeron una calma nueva a la vida de Isabel. Se despertaba con el sonido del piano proveniente del apartamento de al lado, como si Eduardo tocara para recordarle que el mundo aún tenía música. Tomaban café juntos casi todos los días. Reían por cosas simples, y el tiempo, que antes pesaba, ahora parecía fluir ligero, como un arroyo. Una mañana, Eduardo apareció con un jarrón de flores frescas. «Para darle color a tu ventana», dijo, colocando las margaritas en el alféizar. Isabel sintió el rostro sonrojarse. Hacía años que nadie le regalaba flores. «Eres un hombre que entiende de colores», respondió, tratando de ocultar la emoción. Con el paso de las semanas, los encuentros se hicieron rutina. Isabel notaba que esperaba los suaves golpes en la puerta y el sonido de sus llaves en el pasillo. El miedo a apegarse volvió a rondarla, pero decidió ignorarlo. Era hermoso sentir el corazón acelerarse por algo bueno otra vez. Una tarde lluviosa, Eduardo estaba en casa arreglando una lámpara, e Isabel, curiosa, decidió visitarlo. Él la recibió con una sonrisa y 2 tazas de té caliente. Nada como una buena tormenta para obligar a las personas a acercarse, bromeó. Ella rió, pero el sonido de la lluvia la llevó a los tiempos en que esperaba a su marido regresar. Eduardo notó la tristeza repentina en su mirada. Puso su mano sobre la de ella con delicadeza. «El pasado duele menos cuando compartimos su peso», susurró. Isabel sintió un escalofrío. Su toque era firme pero tierno. Y por primera vez no apartó la mano. Mientras conversaban, Eduardo se levantó para buscar un libro. Al abrir un cajón, Isabel vio un sobre caído en el suelo. Estaba medio oculto, envejecido,
y llevaba un nombre escrito con letras desvaídas: Lucía Martín. El corazón de Isabel se detuvo. Martín, su mismo apellido. ¿Quién es Lucía Martín?, preguntó, intentando disimular la tensión en su voz. Eduardo se quedó inmóvil por un instante, como si el nombre lo hiriera. Fue una mujer, a quien amé mucho, hace muchos años, respondió despacio, y que desapareció antes de que pudiera despedirme. Isabel bajó la mirada, tratando de esconder el temblor de sus manos. Lucía era el nombre de su hermana mayor, la misma que se había marchado a Madrid cuando era joven y con la que perdió contacto hacía más de 40 años. ¿Sería coincidencia? ¿El destino jugando con ella? Eduardo percibió el silencio y cambió de tema. Habló de viajes, de arte, de cuánto Granada parecía curar viejas heridas. Pero Isabel apenas lo escuchaba. El nombre de Lucía resonaba en su mente como una melodía triste. Esa noche, sola, trató de convencerse de que era solo una coincidencia. Pero algo dentro de ella decía lo contrario. La forma en que él hablaba de Lucía, el brillo nostálgico en sus ojos. No era solo recuerdo. Era amor guardado. Días después, Isabel subió al ático a buscar una vieja caja de cartas familiares. Entre las páginas amarillentas, encontró una fotografía antigua de su hermana, joven, sonriendo junto a un muchacho. La sangre se le heló. Era Eduardo. Se sentó, sin aliento. El hombre que la estaba ayudando a redescubrir la vida había sido, décadas atrás, el amor perdido de su hermana. Las manos le temblaban. ¿Qué debía hacer? ¿Contarlo? ¿Alejarse? ¿O simplemente aceptar que el destino había cruzado sus caminos por una razón más grande? En los días siguientes, Isabel evitó a Eduardo. Él lo notó, pero no insistió. Siguió dejando flores en su ventana. Siguió tocando el piano cada mañana. El sonido era distinto ahora, más triste, más profundo, como si también él sintiera que algo había cambiado. Una noche tocó a su puerta. «Te he echado de menos, Isabel. ¿He hecho algo mal?», preguntó con los ojos cansados. Ella quiso contarlo todo, mostrar la foto, revelar lo que sabía, pero las palabras no salieron. «No, Eduardo, solo necesito algo de tiempo». Él asintió en silencio. Antes de marcharse, dejó un pequeño sobre la mesa. «Encontré esto entre mis libros antiguos. Tal vez te guste». Cuando él se fue, Isabel abrió el sobre. Dentro había una carta fechada en 1972. La firma era clara: Lucía. Las lágrimas comenzaron a caer antes de terminar de leerla. En la carta, Lucía escribía sobre un amor prohibido, una pasión que tuvo que esconder de la familia, sobre un joven artista llamado Eduardo Salas. Y terminaba con una frase que hizo que el suelo desapareciera bajo los pies de Isabel. «Si algún día me voy, dile que lo amé con todo lo que fui». El corazón de Isabel dolió y se serenó al mismo tiempo. El amor de Eduardo y Lucía había sido interrumpido por el tiempo, no por elección. Y ahora, tantos años después, él estaba allí, sin saber que el destino lo había llevado hasta la hermana de su amor perdido. Isabel pasó la noche en vela, sosteniendo la carta contra el pecho. Afuera, el viento soplaba fuerte y el piano del vecino permanecía en silencio. Pero dentro de ella crecía un torbellino, miedo, culpa y una extraña sensación de que el amor, de algún modo, estaba pidiendo una segunda oportunidad. Al día siguiente, Isabel se miró en el espejo y notó algo nuevo en su propio rostro. No era juventud, era valor. Valor para enfrentar el pasado y quizá permitirse vivir el presente. Sabía que debía mirar a Eduardo a los ojos y sabía que, cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Isabel despertó con el corazón inquieto. La carta de su hermana aún descansaba sobre la mesa, y el silencio del piano aquel día parecía más pesado que nunca. La ausencia de música convertía el apartamento en un espacio lleno de preguntas.
Era como si cada pared murmurara el nombre de Lucía, recordándole un pasado que el tiempo no había logrado enterrar. Mientras desayunaba, miró por la ventana y vio a Eduardo regando las plantas del balcón. Parecía tranquilo, ajeno a la tormenta que ella llevaba dentro. Era difícil creer que aquel hombre, de mirada serena y sonrisa discreta, había sido el amor de juventud de su hermana. Durante horas, Isabel caminó de un lado a otro, intentando decidir qué hacer. La razón le decía que se alejara, pero el corazón insistía en quedarse. El tiempo les había concedido algo raro, una nueva oportunidad. Pero esa oportunidad estaba manchada por la duda y la culpa, como una fotografía antigua que el sol empieza a borrar. Por la tarde, reunió el valor para verlo. Cuando llamó a la puerta de Eduardo, el sonido del piano resonó unos segundos antes de detenerse. Él apareció sonriente, y al verlo, Isabel sintió el suelo tambalear. Era imposible negar que algo dentro de ella se movía cada vez que lo veía. Sin embargo, el recuerdo de Lucía pesaba como una sombra. El encuentro fue breve, silencioso. Él hablaba del clima, del café, de cosas triviales, e Isabel solo escuchaba. Su voz, suave y pausada, parecía venir de otro tiempo. Entre las palabras, ella notó gestos familiares, la manera de mirar, de sostener los objetos, de respirar entre frases. Todo en él la confundía entre el presente y el pasado. Al regresar a casa, Isabel se dejó caer en el sofá. La carta seguía sobre la mesa, abierta. Volvió a leer el fragmento donde Lucía hablaba de su amor imposible y sintió el pecho oprimido. Era extraño, casi cruel, darse cuenta de que ese mismo hombre ahora formaba parte de su vida. El destino parecía jugar con los hilos de la existencia, uniendo lo que antes había separado. Los días siguientes fueron lentos y llenos de silencio. Eduardo seguía tocando, pero ahora cada melodía sonaba diferente. Las notas, antes suaves, llevaban una melancolía profunda, como si la música supiera algo que ellos aún no habían dicho. Isabel escuchaba desde su casa, imaginando qué pasaba por la mente de él. ¿También sentiría el peso de los recuerdos? Una mañana, encontró un papel deslizado bajo la puerta. Era sencillo, sin firma, con una sola frase escrita con caligrafía firme. No busques sentido en lo que el corazón ya entiende. Las manos de Isabel temblaron. El mensaje no pedía explicaciones, solo comprensión. Y en ese instante, comprendió que el amor, cuando es verdadero, no necesita tener sentido. La confusión dio paso a una ternura silenciosa. Isabel empezó a observar a Eduardo con otros ojos. Notaba el cuidado con que arreglaba las flores, la forma en que se abotonaba el abrigo antes de salir, cómo las notas del piano variaban según su estado de ánimo. Cada gesto suyo parecía tener una intención invisible, un mensaje que solo el corazón podía traducir. Aún así, el miedo seguía allí. Miedo a dejarse llevar por algo que el tiempo podía destruir otra vez. Miedo a traicionar la memoria de su hermana. Pero, en el fondo, Isabel sabía que el amor no se elige, simplemente sucede, y tratar de controlarlo es como intentar retener agua entre las manos. Una tarde fría, decidió salir a caminar. El viento le cortaba el rostro, pero el aire fresco ayudaba a aclarar los pensamientos. Caminó hasta el mirador de la ciudad, el mismo al que solía ir con su esposo. Desde allí podía ver toda Granada, con sus tejados rojizos y las luces encendiéndose poco a poco. Pensó en Lucía, en Álvaro y en Eduardo. Y por primera vez comprendió que todos los amores de su vida, de algún modo, la habían llevado hasta ese momento. Al regresar a casa, la puerta del apartamento de Eduardo estaba entreabierta. La luz cálida de una lámpara iluminaba el pasillo. Isabel dudó, pero un impulso suave la hizo avanzar. Dentro, el sonido del piano volvía a llenar el aire. La melodía era distinta, más serena, más esperanzadora. Eduardo tocaba con los ojos cerrados, como si hablara con algo sagrado.
Isabel se quedó quieta, escuchando. En aquella música había perdón, había despedida. Y también había un comienzo. Era como si, a través de las notas, él le pidiera que dejara descansar al pasado y mirara el ahora. Su corazón respondió antes que la razón. Al volver a su apartamento, Isabel notó algo curioso. El miedo parecía haber perdido fuerza. El peso de la culpa se transformaba en comprensión. Tal vez Lucía había amado a Eduardo para que, algún día, él pudiera enseñarle a Isabel a vivir de nuevo. Tal vez el amor no pertenecía a nadie. Tal vez solo elegía el camino más inesperado para renacer. Esa noche, mientras el piano sonaba una última vez, Isabel cerró los ojos y se permitió sentir. La tristeza seguía allí, pero ya no dolía como antes. Era una nostalgia que no hería, solo recordaba que aún era capaz de amar. Y cuando las últimas notas se desvanecieron en el aire, Isabel lo entendió. El destino no la había puesto frente a Eduardo para revivir el pasado, sino para demostrarle que, incluso después del dolor, el corazón siempre encuentra el camino de regreso a la vida. El invierno se adelantó aquel año. Las calles de Granada estaban cubiertas de hojas secas, y el viento frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Isabel sentía la estación como un reflejo de sí misma, un tiempo de recogimiento, pero también de renovación silenciosa. Su relación con Eduardo se había vuelto parte de su rutina, y el simple sonido del piano bastaba para calentarle el corazón. Las mañanas adquirieron un nuevo ritmo. Eduardo solía tocar a la puerta con 2 tazas de café y una sonrisa tranquila. Isabel, sin darse cuenta, empezó a preparar 2 porciones de pan, 2 lugares en la mesa, 2 razones para despertar. La soledad, que antes parecía una condena, ahora era solo un recuerdo lejano. Comenzaron a compartir pequeñas rutinas, paseos cortos por el barrio, tardes de lectura en la terraza y el hábito de contemplar el atardecer en silencio. Ninguno necesitaba decir mucho. El consuelo estaba en la presencia, en los gestos simples, en la complicidad que nacía sin esfuerzo. Era un amor maduro, que no pedía promesas, solo sinceridad. Aún así, había algo en Eduardo que Isabel no lograba comprender. A veces su mirada se perdía en la distancia, como si quedara atrapada en un recuerdo que no deseaba visitar. En otras ocasiones, ella lo veía tocarse el pecho con discreción, respirando hondo antes de disimular con una sonrisa. Isabel fingía no notarlo, pero el instinto le decía que algo no andaba bien. Una noche, durante la cena, él se veía pálido, con las manos temblorosas. Isabel se preocupó, pero Eduardo insistió en que solo era cansancio. Después de que se marchó, ella lo observó por la ventana justo en el momento en que tropezó en la acera y tuvo que apoyarse en la pared. El corazón de Isabel se congeló. Algo dentro de ella susurró que aquel amor llevaba un límite que el tiempo pronto revelaría. Al día siguiente, el piano no sonó. Isabel esperó, inquieta. Por la tarde, decidió llamar a su puerta. Nadie respondió. El pasillo estaba en silencio, y la llave seguía colgada por dentro de la cerradura. Por un instante, el miedo la envolvió, el mismo miedo a perder que la había acompañado desde su viudez. Horas más tarde, Eduardo apareció. Estaba pálido, con el rostro cansado, pero todavía sonreía. Dijo que había ido al médico y que todo estaba bien. Isabel quiso creerle, pero su expresión decía lo contrario. Había un cansancio distinto, el que el cuerpo intenta ocultar, pero el alma revela en los ojos. En los días siguientes, Eduardo comenzó a ausentarse más. Decía estar ocupado con un proyecto de restauración, pero Isabel notaba que evitaba sus preguntas. Las noches se volvieron silenciosas, y el piano quedó mudo otra vez. La ausencia de música pesaba como una despedida no pronunciada. Una tarde fría, Isabel encontró un sobre dejado en su puerta. El papel era del mismo tipo que los antiguos billetes, pero su contenido la hizo estremecer. Era una receta médica, doblada con cuidado,
con el nombre completo de Eduardo y un diagnóstico que no pudo ignorar. Su corazón estaba debilitado, una condición silenciosa y grave. El impacto fue inmediato. Se sentó en la butaca y miró el vacío durante largos minutos. Todo el miedo que creía haber superado regresó con fuerza. El amor, que antes parecía un nuevo comienzo, ahora cargaba con la amenaza de un final inevitable. Pero dentro del dolor, algo empezaba a madurar lentamente. No volvería a huir. A la mañana siguiente, fue al apartamento de Eduardo. Él trató de disimular, diciendo que no quería preocuparla. Pero Isabel notó que hablaba con la serenidad de quien ya ha aceptado algo que ella aún no podía aceptar. Él quería ahorrarle sufrimiento, y eso la hizo amarlo aún más. Desde ese día, comenzó a cuidarlo en silencio. Le llevaba sopas, flores y pequeños billetes con frases de esperanza. Se sentaba a escucharlo tocar, aunque sus manos temblaran y las notas se escaparan. El sonido del piano se había convertido en el retrato vivo del coraje. Frágil, pero obstinadamente hermoso. Isabel comprendió, poco a poco, que amar también era quedarse, incluso cuando el tiempo se acortaba. Aprendió que el verdadero amor no consiste en prometer para siempre, sino en vivir el ahora con todo el corazón. Y, paradójicamente, fue en ese amor amenazado por la finitud donde se sintió más viva que nunca. La Navidad se acercaba una vez más. Las luces comenzaban a adornar las calles, e Isabel decoró su casa como hacía años no lo hacía. Colocó un pequeño pesebre sobre la mesa y una estrella dorada en la ventana que daba al balcón de Eduardo. Quería que él la viera y supiera que aún existía la luz. Una noche helada, él le pidió que lo acompañara hasta el mirador de la ciudad. Caminaron despacio, tomados de la mano. El cielo estaba cubierto de estrellas y el viento soplaba suavemente. Eduardo, con una sonrisa cansada, sacó del bolsillo una pequeña caja. Dentro había un collar con la inicial I. Dijo que lo había guardado durante años, sin saber para quién sería. Y ahora, por fin, lo sabía. Isabel sintió los ojos llenarse de lágrimas. Era el regalo más simple y más profundo que había recibido. En ese instante no existían la enfermedad, ni el tiempo, ni el pasado. Solo dos corazones que se habían encontrado cuando nadie más lo esperaba. Al regresar a casa, el silencio entre ellos decía más que cualquier palabra. Isabel sabía que la vida ya no le debía nada. Eduardo le había devuelto algo que creía perdido: la fe en el amor y en el poder de volver a empezar. Y mientras él tocaba el piano aquella noche, con los dedos lentos pero firmes, Isabel cerró los ojos y sonrió. El miedo aún estaba allí, pero ahora venía acompañado de gratitud. Porque había comprendido que el amor, incluso cuando dura poco, es capaz de cambiar una vida entera. La Navidad amaneció con el aire frío y dulce de las mañanas en Granada. Isabel se levantó temprano, preparando la casa con flores y luces suaves. Hacía muchos años que no sentía tantas ganas de celebrar. Cada detalle, el mantel de encaje, las velas, el aroma a canela, parecía devolverle algo que creía perdido: el placer de estar viva. Eduardo llegaría más tarde. Aún se recuperaba de su salud frágil, pero estaba mejor, con el semblante tranquilo y los ojos llenos de esperanza. Isabel lo esperaba con el corazón ligero y una sonrisa tímida. El simple hecho de tenerlo cerca era, para ella, el mayor regalo que la Navidad podía ofrecer. Cuando él cruzó la puerta, el tiempo pareció detenerse. Traía en las manos un pequeño paquete envuelto con cuidado y una cinta roja. Isabel sintió las lágrimas arder sin motivo aparente. La sonrisa de Eduardo tenía algo diferente, no de despedida, sino de comienzo. Se sentaron juntos, y por primera vez en años, la casa pareció respirar felicidad. Durante la cena, rieron como niños. Hablaron del pasado, de los sueños que aún podían cumplir, y del pequeño proyecto que empezaba a tomar forma en sus mentes.
crear un espacio para las personas mayores que se sentían solas, un lugar donde el tiempo fuera amigo, no enemigo. Lo llamarían Jardín de los Recuerdos. El nombre había surgido de un pensamiento de Isabel. Los recuerdos, cuando se cuidan bien, vuelven a florecer. Aquella noche, al sonido del piano, Isabel observó a Eduardo tocar con dulzura. Sus manos, aunque lentas, parecían conversar con el instrumento. La melodía era nueva, suave, llena de luz. Isabel cerró los ojos y sintió que aquella música no hablaba de tristeza, sino de sanación. Era el sonido de la esperanza regresando a vivir dentro de ellos. En los días siguientes, Eduardo comenzó a recuperarse por completo. El médico se sorprendía con la mejora, e Isabel sonreía en silencio, sabiendo que no era un medicamento lo que lo curaba, sino el amor. Ese tipo de amor tranquilo que no exige promesas, solo presencia. La casa de ambos se llenó de vida, de risas y de planes. Empezaron a poner el proyecto en marcha. Reunieron amigos, vecinos y personas que, como ellos, habían conocido la soledad. Poco a poco, el Jardín de los Recuerdos tomó color, aroma y sonido. Las paredes se llenaron de fotografías antiguas y frases inspiradoras. El piano ocupó el centro, e Isabel cuidaba las flores con el mismo cariño con que cuidaba a Eduardo. El lugar se convirtió en un refugio. Gente de todas las edades venía a escuchar historias, cantar canciones antiguas y celebrar la vida. El tiempo dejaba de ser una cuenta y se volvía poesía. Isabel y Eduardo descubrieron que, cuando la alegría se comparte, nunca se acaba, solo se multiplica. Una tarde de primavera, mientras el sol bañaba el salón, Isabel se detuvo a observar a Eduardo al piano. Las ventanas estaban abiertas y la música se esparcía por el aire como perfume. Él la miró y sonrió. Aquel gesto lo decía todo. La vida les había dado una segunda oportunidad, y ellos la estaban viviendo con gratitud. Isabel comprendió que el verdadero milagro no había sido la recuperación de Eduardo, sino la transformación de ambos. El amor que comenzó con miedo se había convertido en coraje. El silencio que antes dolía ahora era paz. Y el tiempo, que un día fue enemigo, se había transformado en su mejor amigo. Aquel que enseña, madura y bendice. Cuando llegó la siguiente Navidad, el Jardín de los Recuerdos estaba lleno. Había música, risas e historias compartidas. Isabel tocaba el piano junto a Eduardo, y la melodía flotaba ligera, como si el universo entero bailara con ellos. Las luces titilaban en la ventana, y cada una parecía decir, «Lo han logrado». Aquella noche, Isabel miró a su alrededor y sintió el corazón latir con fuerza. Todo tenía sentido ahora. Cada lágrima, cada miedo, cada soledad, todo la había conducido hasta ese instante, donde la vida se mostraba entera, generosa y posible. No había pérdidas, había caminos, y ella estaba justo donde siempre quiso estar, viva, amada y en paz. Eduardo se acercó y tomó su mano con ternura. El sonido del piano aún vibraba, y Isabel comprendió que el amor no necesitaba palabras para ser eterno. Bastaba con estar presente, respirar el mismo aire, compartir el mismo silencio lleno de significado. Aquella Navidad entendió el secreto de la felicidad. No es el tiempo el que hace pasar la vida. Es el miedo el que nos hace dejar de vivirla. Y cuando el miedo se va, todo vuelve a florecer, incluso el corazón, incluso a los 67 años. El piano siguió sonando. El viento entraba por la ventana, mezclando el aroma de las flores con las risas. Isabel sonrió. La vida le había dado una nueva oportunidad, y ella la estaba viviendo con toda el alma. Y en el fondo, sabía que lo mejor aún estaba por llegar. El tiempo pasó, pero el Jardín de los Recuerdos siguió floreciendo. Las mañanas se llenaban de voces, risas y el sonido suave del piano. Isabel se levantaba temprano, preparaba el café y abría las ventanas para dejar entrar el sol.
La luz acariciaba su rostro, y, en cada línea del tiempo, había brillo, había vida, había paz. Poco a poco, Isabel se convirtió en una figura querida del barrio. Las mujeres venían a buscarla para conversar, desahogarse, aprender a recomenzar. Ella las recibía con la serenidad de quien ya conoció el dolor y decidió transformarlo en sabiduría. Decía que la soledad no es ausencia de amor, sino una invitación a reencontrarse, y que el amor verdadero siempre empieza dentro de uno mismo. Las tardes eran las más hermosas. El salón se llenaba de música y de historias. La gente contaba recuerdos antiguos, mostraba fotos amarillentas, cantaba melodías que nacían del corazón. Isabel miraba a su alrededor y sentía que había logrado algo que parecía imposible: transformar el pasado en un jardín. Lo que un día fue vacío, ahora florecía. Eduardo seguía a su lado. Caminaban despacio por las calles, observando el atardecer con los ojos de quien ha aprendido a agradecer. La vida les había enseñado que el tiempo no borra lo verdadero, solo le da una nueva forma. Su amor ya no era el de la juventud, era un amor maduro, sereno y profundo, de esos que comprenden el valor de las cosas pequeñas. Una tarde, Isabel se sentó en el banco del jardín para ver la puesta de sol. El cielo estaba pintado de tonos dorados y lilas, y pensó en cuánto había cambiado todo desde aquella Navidad solitaria. Era difícil creer que la misma mujer que un día temió envejecer ahora se sintiera plena. Comprendió que envejecer no es más que vivir más, y vivir mejor. Mientras el viento suave movía las flores, Isabel cerró los ojos y sonrió. La vida, pensó, no está hecha de comienzos y finales, sino de capítulos, pausas y regresos. Y cada nuevo comienzo es una oportunidad para ser quien siempre quisimos ser. Descubrió que la edad no es una prisión, sino la libertad de vivir sin miedo, sin prisa y con el corazón entero. Por la noche, el salón del jardín de los recuerdos estaba lleno. Luces colgantes, pasteles caseros, aroma a café recién hecho y el piano en el centro. Isabel tocaba, y las personas se reunían alrededor, cautivadas. La melodía hablaba de amor, de superación, de valentía, y cada nota parecía decir: todavía puedes. Y sí, todos podían. Cuando terminó de tocar, Isabel levantó la mirada y vio a las mujeres sonreír, algunas con lágrimas en los ojos. Se reconocían en ella, una mujer que volvió a creer, que no se rindió, que convirtió el dolor en un nuevo comienzo. En ese instante, Isabel entendió el verdadero sentido de vivir: inspirar a otros a hacer lo mismo. Después de la fiesta, caminó hacia el espejo y se miró con ternura. Las arrugas estaban allí, sí, pero ahora eran marcas de victoria. Cada línea contaba una historia de coraje, de pérdidas superadas, de amor reencontrado, y comprendió que el tiempo no la había envejecido, solo la había pulido. Era la misma mujer, pero con el alma renovada y el corazón en paz. En la terraza, el viento traía el aroma de las flores del jardín. Isabel apoyó las manos en la barandilla y miró al cielo. Las estrellas brillaban como si le guiñaran un ojo. Pensó en Eduardo, en el piano, en las personas que amaba. Todo estaba en su lugar. Y dentro de ella, una voz suave decía: nunca es tarde. Comprendió que la felicidad no depende de la juventud, sino del valor de seguir creyendo. Que el amor puede llegar a cualquier edad, en cualquier forma, en cualquier momento. Y que volver a empezar no es un privilegio de los jóvenes, sino un derecho de todos los que aún tienen el corazón latiendo y los sueños guardados. Mientras el piano sonaba a lo lejos, Isabel cerró los ojos y respiró hondo. El sonido era dulce, envolvente, lleno de vida. El viento movía las cortinas y la luna entraba por la ventana como un abrazo. Era el mismo mundo de antes, pero ahora todo tenía color. La vida había vuelto a ser hermosa. Isabel sabía que, de allí en adelante, viviría de otra manera. Viviría despacio, con alegría, con propósito. Cuidaría de las flores,
de las personas y, sobre todo, de sí misma. La mujer que un día lloró la ausencia, ahora sonreía por la presencia de todo lo que había conquistado. El miedo se había ido. Solo quedaba amor. Y cuando la última nota del piano resonó, Isabel sonrió con los ojos llenos de luz. Entendió que la vida no termina cuando pasa el tiempo. Renace en cada amanecer, en cada gesto de ternura, en cada mirada que elige agradecer, porque mientras haya amor, siempre habrá un nuevo comienzo. Siempre. Y fue así como Isabel, a los 67 años, descubrió el secreto de la juventud. No en el espejo, sino en el corazón. La vida le enseñó que nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para vivir intensamente todo lo que aún está por venir.